Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Enviamos un saludo también a los que nos siguen por Facebook. Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más con un tema que nos traiga a reflexión y sobre todo que sea de bendición para nuestra vida y cada día mantener esa comunión, esa relación con nuestro Padre, con nuestro Adonai, de la mejor manera. Bien, el tema de hoy se titula castigo o disciplina. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque Adonai al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Cuando hablamos de disciplina, normalmente tenemos la idea que la disciplina tiene que ver con los regaños, con los castigos, y tal parece que relacionamos estas cosas como es ambas, tanto disciplina y castigo. Pero yo creo que es interesante analizar si en verdad es correcto relacionar ambas cosas o si en algo estamos quizás equivocados y a la hora que tenemos nosotros un pensamiento, una idea de la palabra, entonces esto nos genera un concepto y por consiguiente una reacción. Si alguien nos habla de disciplina, inmediatamente pensamos en castigo. Y aún si nos dijeran castigo, incluso cuando nos dicen castigo, estamos hablando en castigo como que al doble. Y cuando hablan disciplina, dicen, bueno, pues quizás me castiguen, quizás no, me van a disciplinar, no lo sé. Pero cuando analizamos esto, paso a paso, espero que al terminar podamos visualizar exactamente los conceptos y que nos traiga a nosotros una forma diferente que cuando lo escuchemos tengamos ya el concepto bien y que sea para nosotros una bendición. Bien, cuando hablamos de disciplina, del hebreo musar, se traduce como disciplina, fíjese bien, como disciplina, como castigo, como corrección, como enseñanza y como instrucción. Pero aquí hay algo interesante en esto porque también del mismo hebreo, en su misma raíz de esta misma palabra, existe la palabra abón, que da la misma connotación, castigar, iniquidad, maldad, malo, delito o pecado. Entonces, hay traducciones en Reina Valera que la palabra castigo, y si tú lo ves en el Tanakh, en algunos se va a escribir como musar y en otros se va a escribir como abón. ¿Qué hace la diferencia? Que alguna parte que en Reina Valera se traduce como castigo está hablando como iniquidad, como en el caso de Caín. Cuando se menciona grande castigo me es este, ahí está la palabra abón. Entonces es grande iniquidad es esta. Ahí ya cambia la expresión. Entonces, pero cuando vemos en otros versículos siempre vamos a ir encontrando esas connotaciones diferentes. Alguna vez siendo específicamente castigo por maldad, por iniquidad, o simplemente es corrección. Ahora, cuando se enfoca directamente, se cierra como significado básico de la palabra abón, finalmente viene quedando en iniquidad. Ahora, existe otra palabra en hebreo que se llama yazar. Esta palabra aquí aplica flagelo,
Entonces, ya cuando aplica flagelo, entonces ya estamos hablando de otro tipo de castigo. Ya es como golpear, castigar. Entonces, pero son prácticamente tres palabras que se derivan y que van llevando las mismas connotaciones. Ahora, cuando lo vemos ahora desde el punto de vista del diccionario, ¿qué significa disciplina? En nuestro diccionario nos dice que disciplina significa un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Eso es disciplina. Ahora, castigo es pena o sanción que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Castigo. Eso ya lo estamos viendo desde el punto de vista latín, en su origen latín. Cuando manejamos estos conceptos ahora, podemos llegar a una conclusión, poco a poco, fíjese bien. Nosotros, si hablamos de disciplina, sabemos que la palabra disciplina tiene muy poca popularidad por su concepto en general, porque cuando miras el diccionario, es fácil entender la razón por cual no es muy aceptado, por sus muchas acepciones, que varias de ellas precisamente están vinculadas con el castigo, con el control, con el dominio, con la autoridad y todo aquello frente a lo cual normalmente uno se rebela o lo evita. Pero en verdad, el punto principal es, así como lo vimos en hebreo, que tiene sus variantes, que no todo es precisamente castigo, como lo es musar, que no significa castigo, no significa golpe, sino que significa instrucción, significa enseñanza. Entonces, del mismo modo, la disciplina que nosotros tenemos en el latín te lleva a ese conjunto que en verdad pudiéramos decir que la disciplina es una formación. Es una formación. Lamentablemente, como la información la hemos tenido de alguna forma tergiversada, nos crea a nosotros un concepto erróneo. Pero si lo comenzamos a analizar, vamos a darnos cuenta que al final la disciplina es algo muy bueno. La razón por la cual utilizamos un versículo bíblico en la cual nos indica que la disciplina no debe ser menospreciada, porque es precisamente la que establece Dios. O sea, Dios no te está estableciendo castigos, te está estableciendo instrucciones. Ahora, quizás usted me diga, es que en el versículo 6 de ese mismo libro de Hebreos dice, porque Adonai al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Ok, ahí estamos viendo otra palabra distinta, azotar. Ahora, no quiero meterme mucho en este punto del azote porque tiene otra aplicación. No es propiamente como la que menciona yazar, porque no tiene su origen en yazar, que es flagelo, que es golpear o es azotar, sino que más bien aquí este es como el resultado al final de. O sea, tenemos ahora las reglas, tenemos ahora la instrucción. De mí depende si yo quiero caminar en ella. Por eso el versículo comienza diciendo, no menospreciéis. Y luego dice, porque al hijo que ama, disciplina. Vamos a quedarnos ahí y al final vamos a explicar la parte siguiente. Ahora, ese conjunto de reglas lo tenemos ya escrito. Entonces, vayamos pensando en esto. El concepto disciplina dijimos que está vinculado realmente al entrenamiento físico
o mental. Y una vez más, la disciplina está vinculado con la autorregulación, a la fuerza de voluntad y el autocontrol. Así es que es fácil observar que existe un común denominador para todas las personas que siempre han sido exitosas. Y ese común denominador se llama disciplina. Entonces, tener una buena disciplina va a traer un excelente resultado en nuestras vidas. Y lo podemos ver en todos los aspectos: laboral, físico, espiritual. Y más que nada, si lo estamos viendo ahora desde el punto de vista Biblia, entonces a Dios le interesa mucho que nosotros seamos personas disciplinadas. Porque se lo voy a volver a repetir. Adonai, al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Ahora, podríamos empezar. ¿Cuál es el valor de la disciplina? Primero, es la capacidad, fíjese bien, es la capacidad de actuar ordenadamente y constantemente, perseverante, para conseguir un bien. Y esto a veces aquí implican varios aspectos en que a veces nosotros no somos constantes. Luego, aparte, exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente el objetivo deseado. Esto implica que habrá que soportar algunas molestias que va a estar ocasionando el seguir estos principios. Así es que esto es el valor de la disciplina. ¿Cuáles son las características de la disciplina? Primero, la disciplina consta de varias características. Vamos a mencionar algunas, como es la empatía, la obediencia, la amabilidad, la sinceridad y la paciencia. Lo repito: empatía, obediencia, amabilidad, sinceridad y paciencia. Estas características de la disciplina, si nos damos una ojeada así a la Biblia, vamos a encontrar cuánta insistencia hay desde los profetas, los apóstoles y Yeshua mismo, llevándonos a mantener esa empatía, esa unidad, ese amor entre toda la comunidad del pueblo de Dios. Y nos lleva a la insistencia de la obediencia a sus mandamientos. Y nos lleva a que seamos sinceros y ser paciente con todo lo que nos rodea. A veces falta paciencia, no hay sinceridad, decimos una cosa y hacemos otra, no hay congruencia en eso, somos pocos amables. Entonces, estas características, si no las tenemos, creo que va a ser muy necesario trabajar en ellas para que puedan ayudarnos en mantener la disciplina. ¿Cómo poner en práctica el valor de la disciplina o los valores de la disciplina? Una sola forma. La disciplina está basada en el ejemplo. Entonces, si yo hablo de disciplina, tiene que haber una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, lo practico y enseño a otros a practicar la disciplina. No le puedo pedir a alguien más diciendo, sigue a Cristo, sigue a Dios, si yo voy a medias. Algo que sucede muy constantemente es cuando
tratamos de traer gente a la iglesia y le compartimos la palabra y le decimos, mira, vamos a ir a la iglesia. No me mires a mí, mira a Dios. Él es fiel, Él es justo. Yo soy totalmente pecador, no me veas porque vas a encontrar errores. Y yo me pregunto, ¿a dónde dejamos aquel versículo que Pablo decía? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Acaso lo que estaba diciendo Pablo era incorrecto? ¿No es esto precisamente lo que acabamos de decir, que la disciplina se enseña con el ejemplo? Y lo que es por hoy, podemos llevar gente nueva al templo, podemos llevar gente nueva a la congregación y lo que vamos a encontrar allí es que la persona que va no va a poder ver a Dios en ese momento. Lo que va a ver es a toda la comunidad, va a ver a toda la gente que está allí y su reacción de volver o no volver va a depender de lo que vea cuando esta persona llegue allí. Y más de quien lo invitó. Porque quizás observe a algunas otras personas y no le importe tanto, sino la actitud de quien lo invitó. Lo va a estar observando desde adentro, lo va a estar observando afuera, lo va a estar observando en todas partes a donde vayan, y entonces él va a decir, ok, entonces voy a ser un cristiano como tú. Porque de algún modo, bien, al final, vienen imitándolo a quien los invita. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que cuidar. Si realmente, fíjese bien, si realmente, así como dice la Escritura, que el Señor, a quien ama, Adonai, a quien ama, disciplina, entonces, ¿cuál es la disciplina? ¿Cuáles son las reglas? Ya vimos las características, la obediencia. ¿A la obediencia a qué? A sus mandatos. A sus mandatos. Y tenemos que mantener la amabilidad. ¿Con quién? Con todos los congregantes. Tenemos que manifestar el amor. Tiene que haber esa empatía. La Escritura dice que en estos serán conocidos porque se amen unos a otros. Así serán conocidos como mis discípulos. Y ser pacientes ante cualquier circunstancia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, la disciplina está basada en el ejemplo. Por esta razón, por el día de hoy, todavía podemos escuchar gente cuando se le invita y dice, yo no quiero ser como fulanito, como sultanito, mejor no quiero ni siquiera acercarme a Dios. Es más, creo que así estoy mejor. Solo quiero que analice eso. Pero en verdad la disciplina es muy importante que nosotros lo empecemos a ver. ¿Qué tan disciplinado soy en mi relación con Dios? ¿Qué tan disciplinado soy en sus mandamientos? ¿Qué tan disciplinado soy en el cumplimiento de cada ordenanza que yo tengo para con Dios? ¿Qué tan disciplinado soy como para tener esa paciencia de permanecer siempre amándole en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea? Vamos a escuchar un canto muy conocido, Tu Fidelidad, con Marcos Witt. Y es un canto que trae el mensaje de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. O sea, Él está a nosotros enseñándonos disciplina. Él es el mejor ejemplo de disciplina que nosotros podemos ver y que quizás en ningún momento se nos ha puesto en nuestra cabeza que tenemos un Dios, decimos fiel, pero para ser fiel es un Dios muy ordenado. Dicho de otro modo, muy disciplinado, y quiere que sus hijos sean del mismo modo. Dios de orden. Eso lo decimos siempre. Dios es un Dios de orden. Él es un Dios disciplinado. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser exactamente igual. Y quizás usted ha escuchado este canto y solamente cuando escucha el canto de Tu Fidelidad es Grande, solo está pensando en lo fiel que es para para cumplir su promesa, en lo fiel que es en darnos a nosotros lo que Él prometió
que haría con nosotros, en lo fiel que es en cada mañana, en cada amanecer, cada salida de sol, cada salida de luna. O sea, estamos viendo su fidelidad tal cual lo dejó, pero quizás no estamos viendo la disciplina en que se formó, y que Él quiere que usted y yo seamos igual. Él le quiere a usted disciplinado también, y quiere ver qué tan grande es su fidelidad, la suya como hijo. ¿Qué tanto ha avanzado en la fidelidad hacia Él? ¿Es fiel en partes? Porque Dios no es fiel en partes. La fidelidad, la disciplina es total, es absoluta. Cuando leemos nosotros en Proverbios, capítulo 1, versículos 2 y 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, aquí voy a leerlo en dos versiones para que podamos generar conceptos, pensamientos. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Aquí cuando ve en el Tanaj dice sabiduría y musar. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Interesante. La pregunta sería, ¿qué tiempo tenemos en la vida cristiana? ¿Qué tiempo tenemos nosotros siguiendo a nuestro Yeshua como nuestro Señor? ¿Cuántos años tenemos ya? ¿Somos ya ahora personas disciplinadas? ¿Leemos las Escrituras con una disciplina que nos trae una enseñanza, así como dice la Escritura aquí? ¿Sabemos hacer lo que es correcto? ¿Somos personas justas y al mismo tiempo imparciales? Hasta ahora leí la Nueva Traducción Viviente, pero me interesó mucho la traducción Nuevo Mundo, porque tiene exactamente la misma connotación, pero quizás pudiera ser más específica. Dice, estoy leyendo Proverbios 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Para conocer uno sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento. Fíjese bien, para conocer sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento. O sea que cuando te conviertes en una persona disciplinada, siguiendo el plan que Dios te dio, porque estamos hablando de la disciplina de Dios, porque hay diferentes tipos de disciplina y estamos hablando de la disciplina de Dios, porque es lo que Él quiere que aprendas, su disciplina, su formación. Como lo dijimos al principio, disciplina es formación. Ahora, versículo 3, para recibir la disciplina, fíjese bien, para recibir la disciplina que da perspicacia. Eso a mí me inquietó un poco en esta traducción, porque es decir, bueno, una vez que tú recibes la disciplina de Adonai, vas a tener sagacidad, vas a tener sutileza, vas a ser una persona, como se dice, chispa, que todo lo va a pescar, pero al momento. Porque a veces, hoy le hablamos a las personas y le decimos, oye, fíjate que... Y se te queda viendo. ¿Mandé? Es que no te entiendo. Explícamelo de otro modo. Y a veces uno explica y explica. Y digo, ¿cómo es posible que no puedas entender esto? No, no lo puedo entender. Y uno dice, aquí no hay ninguna pizca de disciplina del Señor.
Porque dice ahí que la disciplina te va a dar perspicacia, te va a dar lucidez, te va a dar esa sagacidad para entender, para comprender. Y en la parte de arriba lo dice, para discernir los pensamientos y los dichos de los sabios. Y obviamente esto te va a hacer una persona justa y totalmente recta delante de Dios. Creo que esto es como un cuestionario. Te puede agarrar una hoja y decir, bueno, ¿tengo yo ahora la disciplina de Dios en mi vida? Entonces comencemos por esto. ¿Tengo perspicacia? ¿Soy una persona sagaz? ¿Soy justo? ¿Puedo discernir los dichos de los sabios? Me cuesta mucho entender la escritura, por eso no lo leo. Entonces no estás en la disciplina del Señor. Esto es Proverbios. Entonces, si esto te lo dice de ese modo, ¿cómo podríamos entenderlo? O sea, y si no lo entendemos así, ¿qué más necesitamos? Yo pienso que esto es demasiado claro. Para conocer uno sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, sagacidad, sutileza, eso quiere decir perspicacia, justicia y juicio y rectitud. La Nueva Traducción Viviente termina diciendo que su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada. ¿Somos disciplinados? Si nos invitan a la reunión que tenemos o que se tiene cada domingo, que les dicen a las 11, ¿usted está ahí a las 11 o llega a las 12? Si le dicen que es a las 10:30 y usted está ahí a las 11:30, ¿es usted disciplinado en el horario? ¿Es usted disciplinado en todo lo que hace día a día? ¿Lleva un orden de lo que va a hacer a diario para no quedar mal? Porque usted es la imagen y la semejanza de Dios. De usted depende que el nombre de Dios sea exaltado o que el nombre de Dios sea blasfemado. No sé si puede comprender esta parte. Pero depende de usted y de mí que tengamos comportamientos disciplinados. Que hagamos lo bueno, que hagamos lo recto. Delante de la gente que está a nuestro alrededor y obviamente delante de los ojos de Dios. Porque cada cosa que vamos a hacer, lo vamos a hacer como para Dios. Al mismo tiempo lo estaremos haciendo para los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ahora empezar a visualizar la disciplina entonces? Porque esto es lo que le da a usted un nombre. Una persona disciplinada o una persona indisciplinada, que no le importa el tiempo de los demás, que no le importa los compromisos que hace, simplemente, según dice que lo que importa es cumplir, sea hoy, sea mañana, sea pasado, y el asunto no es así. La misma Escritura dice que tenemos que andar como sabios, no como necios, redimiendo bien el tiempo. Y por si no sabía, el tiempo es lo que jamás se vuelve a recuperar. Esta hora que estamos aquí ya no regresa, jamás va a volver. Lo aprovechamos, se aprovechó. Y si no se hizo nada, se perdió. Y así es nuestra vida diaria. Tenemos 24 horas. 24 horas productivas o 24 horas tiradas a la basura que no nos importó para nada y que nuestro Creador está exactamente esperando
¿Qué tan disciplinados somos? ¿Qué tan disciplinados estamos? Aprovechando los recursos que Él nos dio. Ahora, empezamos a hablar de disciplina. Si hablamos disciplina personal, ¿qué hace una disciplina personal? ¿Para qué nos sirve? Fíjese bien, para honrar la palabra dada y no romper acuerdos. Y todo ello es excelente y vital para nosotros lograr una reputación excelente. Tenemos que aprender a honrar la palabra. No rompamos acuerdos, no hagamos como que se nos olvidó, no me importó, no me acordé, lo hacemos mañana. No. Porque esto habla mal de ti después. Y habla mal de tu Señor, porque luego lo primero que dicen, ¿y eso que es cristiano? O si es peor, ¿y eso que es el que predica en la iglesia? No, ¿y eso que es pastor? Y allí viene una vez más lo peor, en que viene a repercutir el nombre de Dios, viene a ser blasfemado a causa nuestra. Empecemos por una buena disciplina personal. ¿A qué horas tiene su compromiso con Dios? ¿A qué horas le toca estar en reunión con Dios? ¿A qué horas le toca estar adorando? ¿A qué horas? ¿Es usted de lo que tiene un horario de decir comenzamos a las 11 y comienzan a las 11 o comienzan a las 12? O a las 11:30. Hablamos de disciplina. Y si la palabra dice que Dios al que ama disciplina, entonces como Dios nos ama, nos ha dado un compendio de reglas, de normas acá en su palabra para que nosotros aprendamos y seamos tan disciplinados como Él lo fue. Mire que cuando Él nos hizo, no nos hizo al ahí se va. Yo no me puedo imaginar a Dios haciendo una estructura de barro, diciendo, se ve bien así, ¿qué te parece si le ponemos esta bola de barro aquí enfrente, le ponemos una a los lados a ver cómo se ve? No creo. No, desbarátalo y hazlo acá. No. La Escritura nos dice, cuando David escribe, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas las cosas que en mí estarían. ¿Qué me da a entender esto a mí? Que había un libro que estaba diseñado. Ahí estaba la estructura del ser humano. Y que para nosotros es simplemente un cuerpo. Y decimos, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Es un Mishkan, es un santuario. Dios hizo en ti un santuario. Tú eres un santuario, un lugar para que resida, para que viva el Espíritu Santo de Dios. Para eso fuiste creado. Desde el inicio. Entonces, Dios es un Dios disciplinado. Solo que nosotros decimos, es un Dios de orden. Y resulta que si tenemos un Dios de orden, muchas veces a nosotros, pues nos da igual ser ordenados o ser desordenados. Y yo creo que eso tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que empezar entonces por nuestra disciplina personal. Ahora, disciplina para enfocarse. Cuando nos enfocamos en lo que estamos por hacer o en lo que vamos a hacer, esto nos va a dar a nosotros la capacidad de aprender más rápido y de esta forma no caer en trampas que se van a presentar en el proceso. Podemos caer en el conformismo, podemos caer en la arrogancia o podemos caer en la flojera. Y esto va a venir a nosotros a traernos un fracaso. Que esto es lo que por hoy podemos ver que existe dentro de la vida cristiana. Tenemos tanta confianza para con Dios que nosotros creemos que solamente de caer de rodillas y decirle, papito Dios, mira, yo aquí estoy, yo sé que tú eres todo amor, yo sé que tú eres grande y tú me vas a escuchar. Gracias, papá. Pum, nos levantamos y nos vamos. Y la pregunta es, ¿que Dios en verdad nos escuchó? Nosotros queremos que sí,
Porque caímos en el conformismo, en la confianza. Y naturalmente, como es excesiva confianza, esto nos lleva a la falta de respeto. Porque Él es santo y no respetamos su santidad. Él es rey y no respetamos su corona. Él es Señor de señores y no respetamos su entorno. Así, como niño desordenado, como ese niño que le dicen no entres porque estamos limpiando. Y el niño entra corriendo con los zapatos llenos de lodo y no le importa, no le interesa. Y le da lo mismo. Así nosotros, del mismo modo, hacemos cuando nuestra disciplina no la tenemos enfocada en que realmente Él es Rey, Él es Señor, Él es Dios, Él es Santo. Y que se hizo hombre para enseñarnos a nosotros la obediencia. Porque eso vino a enseñarnos. Vino a enseñarnos cómo ser disciplinados. ¿Y nosotros qué hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo tenemos ahora nosotros de ser conocedores de la palabra? ¿Nos enfocamos o simplemente caminamos al ahí se va? Tenemos que tener una disciplina para mantener una ética personal y al mismo tiempo ser organizado. Y esto nos va a evitar conflictos de interés. Y sobre todo, hay veces, muchas veces, tenemos que ser muy enfáticos y decir no debo hacerlo. Pero a veces somos tan desordenados que a todo decimos sí, sin importar. Queremos quedar bien con todos diciéndole a todos sí, y a la hora quedamos mal con todos porque con ninguno, o con uno si acaso, pudimos quedar bien. Entonces tenemos que reflexionar. Tenemos que mantener nuestra ética personal dentro de la disciplina, porque esto también le incluye a Dios. Tenemos que mantener una disciplina mental, mantener una línea de pensamiento, desarrollar ideas. Somos semejantes a Dios, somos creativos, somos innovadores. Podemos escribir, establecer metas, objetivos y darle seguimiento. Porque somos la imagen, la semejanza de Dios. Nuestro Dios es creador. Pero nuestra disciplina mental tiene que sostener la línea. Voy a alcanzarlo, voy a lograrlo, voy a alcanzarlo, voy a lograrlo. Y caminar sin perder ese lineamiento. Lo que es por hoy, ¿cuántos de nosotros quizás hemos dejado ya de crear? Hemos dejado de pensar. Es triste a veces encontrar a mucha música que yo le llamo música oscura, que solamente toman las canciones y les cambian las letras. Y a veces yo me pregunto, ¿acaso en el cielo ya no hay más notas musicales para Dios? Me hago esa pregunta. ¿Acaso partituras que exalten al rey ya no hay? Que solamente bajamos cualquier nota musical que se anda oyendo muy bien por allí en el mundo y le quitamos la letra y le ponemos una que diga yo te amo Cristo y tú eres grande para mí y se acabó y ya la hicimos. Yo no le llamo a eso ser creativo. Me supongo que tiene otro nombre. No sé cuál sea, pero eso no creo que sea creativo. Ni mucho menos puedo decirle que son objetivos, ni son planes de futuro, ni nada que ver. Entonces, en verdad, la disciplina mental está marcada en la Biblia cuando dice,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que tener una renovación constante para mantener una disciplina de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener disciplina para controlar nuestros pensamientos. Porque nosotros, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Quizás deliberadamente o inconscientemente, pero terminamos haciendo lo que pensamos, no lo que decimos. Entonces, tenemos que mantener esa disciplina mental, esa disciplina para controlar nuestros pensamientos y dejar que la voluntad de Dios, esa disciplina del Señor comience a perfeccionarse en mi vida para que yo pueda en verdad ser ese verdadero, esa verdadera imagen, esa verdadera semejanza. Fuimos llamados para buenas obras. Fuimos llamados para hacer el bien. Fuimos llamados para ser promotores de la paz, promotores de su amor, portadores de su gloria. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura. Pero el asunto es cómo están nuestros pensamientos. ¿Qué hay en mi pensamiento cada mañana? ¿De qué alimento mis pensamientos? ¿Qué pongo frente a mis ojos? ¿Qué pongo en mis oídos? Y esto me creará pensamientos. ¿Qué estoy poniendo? ¿Y cómo los estoy controlando? Eso es lo más interesante ahora. Porque nosotros nos convertimos exactamente en lo que pensamos. Disciplina para cuidarse y respetarse uno mismo. Para esto tenemos que leer más, aprender y escudriñar más y ejercitar y desarrollar más nuestra mente. Eso de que mañana empiezo no funciona. No funciona. Tiene que ser hoy. Por eso yo batallo mucho con aquel versículo que dice aquella ordenanza de parte de Yeshua: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me pongo a pensar, vemos cuánta dificultad hay y yo digo, es que el problema no está ni siquiera en el amar al prójimo. El problema está en que nosotros mismos no hemos aprendido a amarnos. Nosotros mismos no nos amamos. No hemos aprendido a respetarnos a nosotros mismos. Por eso no podemos respetar a los demás. No me amo yo mismo. Por eso no puedo amar a mi semejante, al que está conmigo. No puedo amarlo, no puedo expresarle amor, porque yo mismo, cada vez que me veo al espejo, no me gusto, no me quiero, no me veo bien. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que ver. ¿Cómo tengo esa disciplina de cuidarme y de respetarme a mí mismo? ¿Cómo tomo esa palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, comencemos nosotros a amarnos, pero comencemos ya, porque como dije, eso de que mañana empiezo, no funciona. La gente del mañana le llamo yo, que todo van dejando para mañana, y ese mañana nunca llega. Nunca llega. Tenemos que ser disciplinados para ahorrar. En finanzas tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Gastamos más de lo que ganamos. Se dice que uno es rico no por lo que gana, sino por lo que no gasta. Por lo que no gasta. Por eso. Así es que, si no hay disciplina,
Cierta ocasión me sentí un poco mal, decía Dios, ¿cómo hago con tanta gente que siempre viven endeudados, tienen problemas? ¿Cuál es la situación? Y es que vino a mi mente una frase. La línea de la necedad y la necesidad es muy delgadita y no se ve. La línea que divide la necedad y la necesidad no se ve. Por eso es muy fácil cruzarse y siempre estás del lado necio, creyendo que es una necesidad. Y eso es cierto. Por esa razón se vive de ese modo, en dificultad y por lo mismo sin disciplina de gastos. Disciplina para no cambiar de rumbo a cada rato. O sea que todo comienzas y nada terminas. Todo comienzas, eres un terremoto. Hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y pum, lo hacemos. Y al otro día, ya cambió de pensamiento. Pero no, ahora sí, lo vamos a hacer así y vuelta otra vez. No. Hay que ser perseverante entre la dificultad y aún en medio de las limitaciones. De lo contrario, la disciplina no va a funcionar. Tenemos que tener disciplina para no perder la visión, para no perder la mirada puesta en la meta con el cual nos hemos propuesto. De lo contrario, no llegarás ni llegaremos a ningún lado. La disciplina está dada. Dios quiere que tengas una disciplina. Pero yo te invito que escuches este canto, Sublime Gracia. Y toma de esa. Tienes que reconocer por dónde empezar primero. Y entonces, si empiezas por acá, reconociendo esa sublime gracia que puede hacer un cambio en tu vida, y comienza a tomar la disciplina que Dios te ofrece, porque Adonai, al que ama, disciplina, sublime gracia. Es lo que nosotros necesitamos cada día para poder caminar esa vida de disciplina que nosotros necesitamos. Por todo esto es muy importante invertir en desarrollar y fortalecer nuestra disciplina en lo personal, en lo espiritual, para ayudarnos a cumplir la visión y la misión que Dios nos encomendó. Establezcamos nuestras metas, nuestros propósitos. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que sea Él totalmente en quien nosotros nos enfoquemos cada día. El Salmo 91 es muy claro. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora, el que permanece, el que mantiene la relación, el que vive allí. Entonces, en todos los versículos siguientes viene una serie de promesas. Pero esa serie de promesas que continúan no la puedes tener si no tienes lo primero. Cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada, no significa que porque lo dice ya está. Si tú vives en la relación y vives bajo el abrigo del Altísimo, entonces es cierto, ninguna plaga tocará tu morada. Pero si no estás viviendo allí, no cuentes con esa promesa. Caerán 1000 y 10,000. No cuentes con esa promesa si no estás viviendo al abrigo del Altísimo. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. No cuentes con esa promesa si no estás viviendo en obediencia. Porque es muy fácil que nos lo digan. Y nos gozamos, ay, bendita palabra, yo lo tomo y yo vivo allí y hasta nos emocionamos. La pregunta es, ¿estás viviendo en obediencia? ¿Mantienes la comunión? ¿Mantienes la relación con Yeshua? ¿En verdad es tu Rey y tu Señor?
piénsalo. No podemos estar viviendo ya así, a nuestro antojo, si tenemos un conjunto de reglas de disciplina, esto que es la Escritura, que nos enseña, que nos dice. Salmo 94:12 nos dice: bienaventurado el hombre a quien corriges. Bienaventurado el hombre a quien corrige Adonai y lo instruye en sus mandamientos. Fíjese bien, para hacerle descansar en los días de aflicción. Se lo vuelvo a leer. Bienaventurado el hombre a quien corrige Adonai, o a quien disciplina, a quien lo instruye en sus mandamientos, para hacerle descansar en el día de aflicción. Me puedo quedar con lo último. Y cuando dice para hacerme descansar en los días de aflicción, ay, esa palabra yo lo tomo, es palabra poderosa. Pero ¿qué pasa con lo primero? Si yo no acepto la corrección, si yo no acepto la instrucción, si no acepto los mandamientos, ¿en dónde voy a quedar yo? Piense. Disciplina o castigo. Usted tiene la decisión. La disciplina es formación. La disciplina lo forma. La disciplina lo lleva a una vida de bendición, a una vida plena de éxito con Dios. Él es el Rey y a Él sea la gloria. Piense. Y así lo dejo con esta reflexión. Adonai les bendiga y les guarde y les dé shalom. Bendiciones. Hasta la próxima.